Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo me les va? Vamos a comenzar hoy con el último módulo que nosotros tenemos. Vamos a trabajar en química, los temas que tienen que ver con la cinética y que tienen que ver con ácidos y bases y equilibrio químico. Muy bien, cuando hablamos nosotros de cinética química, básicamente lo que hacemos referencia es a la velocidad con la que se da una reacción, es decir, la rapidez con la que se empiezan a consumir los reactivos para generar algún tipo de producto. Estas reacciones cinéticas generalmente tienen un grado, una velocidad, y esa velocidad se puede ver alterada por diferentes tipos de, parámetros como lo son la temperatura, la concentración y algunos otros que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nosotros la ecuación que describe esta, vendría a ser la ecuación que describe el comportamiento de la velocidad de la reacción, a partir de la cual nosotros podemos obtener una K que se configura como una constante en la velocidad de reacción, multiplicada por el valor de los productos que se obtienen. Así pues, nosotros podemos concluir que la velocidad de reacción química es el cambio de concentración que tienen los productos en una unidad de tiempo. Cuando nosotros tomamos una reacción completa en la que tenemos productos y tenemos reactivos, podemos sacar el valor de una constante de equilibrio global de la reacción. Eso nos permite a nosotros entender un poco más el comportamiento de la reacción para decir si hay una preferencia hacia generar productos o hacia permanecer en los reactivos. De hecho, esta constante se configura como una técnica para poder predecir el comportamiento de las reacciones. Cuando el valor de esa K es muy grande, indica que la reacción va hacia el lado de los productos. Es decir, que el valor del producto de la multiplicación de estos dos valores es muy grande en relación con la división que se generan de los reactivos. Cuando Kc es muy pequeño, lo que se sobreentiende es que el valor de los reactivos es muy grande y por lo tanto la reacción es poco favorable y lo normal es que no ocurra o que toca alterar mucho las condiciones para que se pueda dar la reacción. Nosotros estamos viendo acá unos superíndices que vendrían a ser números de potencias. Estas potencias se relacionan directamente con el número por el cual se está balanceando la ecuación. Luego, todas las ecuaciones que se trabajan desde el punto de vista de equilibrio químico deben ser ecuaciones totalmente balanceadas. Aquí tenemos una lista de algunos factores que afectan la velocidad de reacción. En primer lugar, nosotros podemos ver acá el estado de agregación de los reactivos, es decir, que la forma en la que yo introduzco los reactivos dentro de un reactor o dentro de un flujo de reacción va a alterar notablemente la velocidad. Lo normal es que cuando los reactivos o el estado inicial de los materiales está muy pequeño, muy fino, muy pulido, significa que va a reaccionar mucho más rápido. Si yo agrego algo en bloque grande que no tenga mucha área superficial, se va a demorar mucho más en reaccionar. Por eso es que muchos de los medicamentos de rápida acción no vienen en estado sólido directamente, sino vienen en estado líquido, y los más rápidos incluso son en estado gaseoso. Cuando se respiran tienen una afectación muy rápida dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, los estados de agregación afectan la velocidad. Entre más pequeños, más superficie, y entre más superficie, más reactividad. También tenemos la concentración de los reactivos. Entonces, lo normal es que a medida que yo aumente la concentración de los reactivos, me va a aumentar la velocidad con la cual se están generando las reacciones, porque hay mucho más reactivos. No es lo mismo tener una reacción con pocos reactivos en la que hay un espacio muy grande, en el que hay vacío o no hay alguna reactividad química, a cuando yo aumento y genero una mayor cantidad de choques efectivos. También tenemos otra que es la velocidad, la temperatura de reacción. Entonces, la temperatura de reacción nosotros la entendemos básicamente como una energía, la energía cinética promedio de las partículas.
A más energía, más temperatura. Y lo que significa eso en pequeña escala, escala molecular, es que básicamente las moléculas chocan más fuerte y más rápido y más constantemente. Es decir, todas las reacciones químicas se ven favorecidas con el aumento de la temperatura. Lo contrario, disminuir la temperatura hace que se conserven mejor las cosas y se ralentizan las reacciones químicas. De ahí que la mayoría de alimentos se conserven a temperaturas bajas, y en temperaturas altas normalmente sufren reacciones de descomposición con mucha rapidez. También tenemos nosotros la presencia de catalizadores. Entonces, los catalizadores son otras sustancias que afectan los procesos de degradación y de reacción en la medida en que favorecen la reactividad de un material. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos catalizadores dentro de una reacción, lo que vamos a hacer es que la reacción sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Bien, en cuanto a los ácidos y las bases, también podemos decir que los ácidos y las bases generan sistemas de equilibrio, es decir, no todos los ácidos son fuertes ni todas las bases son fuertes. También tenemos ácidos y bases débiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ácido y una base débil? Pues básicamente es que generan equilibrio. Entonces, en términos generales, nosotros podemos decir que en cuanto al sabor, los ácidos suelen ser sustancias agrias, mientras que las bases suelen ser amargas. Normalmente nosotros tenemos en nuestros alimentos sustancias que tienen principalmente bases o compuestos nitrogenados y sustancias ácidas, principalmente el ácido cítrico. Los ácidos reaccionan con los metales. Normalmente los ácidos generan unas degradaciones muy rápidas en los metales, formando hidrógeno, es decir, descomponiendo, oxidando los metales de forma mucho más agresiva, mientras que las bases generalmente forman sustancias hidróxidos que son bastante insolubles y terminan protegiendo muchas veces los metales, por lo menos a nivel superficial. Los ácidos y las bases cambian los pigmentos que tienen algunos alimentos, y de ahí que esos alimentos puedan ser utilizados como bioindicadores. También podemos ver que la conducción de la electricidad en agua se ve aumentada a medida que la fuerza del ácido de la base es mucho más alta. En términos generales, los ácidos fuertes y las bases fuertes tienden a disociarse completamente en agua. Eso hace que los ácidos y las bases que se disocian en agua sean muy buenos agentes conductores. Por otro lado, hay ácidos y bases que se disuelven con mucha dificultad en agua. Eso hace que su conductividad disminuya. En principio, hay varias teorías en donde nos ayudan a explicar o nos ayudan a entender un poco lo que es un ácido y una base. Podemos decir que los ácidos, desde la teoría de Arrhenius, son sustancias que son capaces de liberar protones. Entonces acá podemos ver que los ácidos son capaces de liberar protones, y esos protones son los que van a hacer la cuenta de cómo se incrementa, o en este caso cómo disminuye la acidez. Por otro lado, nosotros tenemos la teoría de Arrhenius, que nos habla sobre las bases, y que las bases son aquellas sustancias que en agua son capaces de liberar iones OH. En principio, esta es la definición clásica que nosotros tenemos de lo que son los ácidos y lo que son las bases. De ahí en adelante se hacen unos estudios en los cuales se genera una ampliación del concepto de ácidos y bases para incluir algunos fenómenos que estas dejan como libres. Por ejemplo, en la teoría de Bronsted-Lowry, lo que nosotros hablamos es que los ácidos son aquellas sustancias que son capaces de donar protones, es decir, hidrógenos positivos. En eso la teoría de Arrhenius y de Bronsted-Lowry son muy similares, pero las bases las cambian. Entonces, en las bases ya no son sustancias básicas todas aquellas que tienen OH, sino que amplía un poco más el concepto e incluye todas aquellas sustancias que sean capaces de recibir protones. Es decir, el OH es una sustancia que es capaz de aceptar protones para formar agua, pero Bronsted-Lowry amplía un poco más ese término, e incluso propone que sustancias como el H2O, que es capaz de capturar un protón y formar una especie de ion hidronio, también sea considerada como una base.
Incluso algunas marinas que se pueden disolver en agua y que son capaces de aceptar iones de hidrógeno, también podrían ser consideradas como bases de Brewster-Lowry. La otra, que amplía mucho más el concepto, sería la teoría de Lewis, que nos habla ya no de protones, ni de recibir protones, ni de donar protones, sino nos hablan desde el punto de vista electrónico. Según Lewis, los ácidos son aquellos que son capaces de aceptar un par de electrones. En este caso, el hidrógeno está en perfectas condiciones para recibir un par de electrones y formar agua, mientras que las bases son aquellas que tienen pares electrónicos para donar, en el cual pueden incluir al OH. En términos generales, esto es una visión amplia de lo que se entiende por la teoría de ácido-base, pero nosotros, digamos que en la cotidianidad podemos defendernos muy bien aplicando las teorías de Arrhenius, en las cuales nos involucran los hidrógenos y los OH. Acá tenemos una de las aplicaciones más importantes a partir de la definición de lo que es el pH. Como decíamos, entonces el pH es el potencial de hidrógeno. En donde básicamente lo que nosotros podemos ver es una característica que tienen algunas soluciones, sobre todo acuosas, porque pues el pH normal que nosotros manejamos en laboratorio, en condiciones ambientales, en condiciones de la industria, es principalmente en sistemas acuosos. Nosotros establecemos una escala, lo que llamamos nosotros la escala del pH, en el cual hay una escala que va de 0 a 14, en donde de 0 a 7 nosotros consideramos que todas las sustancias que tengan un pH entre 0 y 7 se van a considerar sustancias ácidas, mientras que las sustancias que están entre 7 y 14 van a ser consideradas sustancias básicas. Entonces el punto medio, es decir 7, se va a considerar como un punto neutro. Entonces, en cuanto a pH, nosotros podemos decir que hay sustancias ácidas, básicas o neutras. La definición de cómo decir si algo es ácido, básico o neutro sale a partir de una ecuación matemática simple que nosotros podemos ver en esta zona, en donde podemos ver que el pH es igual a menos el logaritmo en base de 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Así pues, si nosotros tenemos una sustancia ácida con una concentración de hidrógenos de 1 por 10 a la menos 7, el pH va a ser neutro, es decir, va a ser de 7 exactos. Acá tenemos una forma para calcular el pOH. El pOH es una escala que sale directamente del pH, solamente que tiene unos valores opuestos, es decir, mientras en el pH las sustancias ácidas van entre 0 y 7, en el pOH las sustancias ácidas irían desde 7 a 14, porque en el pOH lo que se cuenta es la cantidad de OHs, mientras que en el pH lo que se cuenta es la concentración de las H's. Hay una ecuación que me une estos dos valores, que es esta. Siempre la suma entre el pH y el pOH debe ser 14. 14 es un número especial porque tiene relación directa con la constante de ionización del agua. Acá tenemos entonces que una sustancia neutra sería de 1 por 10 a la menos 7, exactamente 7, o de una sustancia básica con valores menores a 1 por 10 a la menos 7, es decir, que tenga pHs acá mayores a 7. Entonces, la idea es que ustedes apliquen algunas de estas ecuaciones que nosotros estamos viendo acá con los talleres o con los trabajos que estamos desarrollando, y cualquier duda que ustedes tengan, pues me la hagan llegar a través de correo electrónico. Finalmente, tenemos un ejercicio de aplicación que se les está proponiendo para que ustedes lo puedan desarrollar, y si tienen alguna duda, pues con gusto me puedan escribir e identificar cuáles son las causas del inconveniente. Esta es una pregunta de aplicación para la velocidad de reacción, es decir, el primer tema que nosotros vimos hoy. Vamos a regresar un poco a la ecuación que estábamos viendo, en donde yo tenía esta ecuación, que la velocidad de reacción es igual a la K, que es una constante de velocidad de equilibrio, multiplicada por la concentración del reactivo A, multiplicada por la concentración del reactivo B. Entonces, si nosotros seguimos esa ecuación y la aplicamos para este ejercicio,
nosotros vamos a ver que tenemos el valor de la concentración del NO, del óxido de nitrógeno, tenemos la concentración del ozono, que es de 3 por 10 a la menos 3, y también nos dan la velocidad de reacción, que corresponde a 4,4 por 10 a la menos 2, es decir, lo que nos están pidiendo en este ejercicio es que despejemos el valor de K. Para poder despejar el valor de K, lo que yo voy a hacer es bastante sencillo. Lo único es establecer la ecuación, ¿cierto? Y lo que me dice que la ecuación es que el óxido de nitrógeno, teniendo estas concentraciones, va a tener un valor de 2 por 10 a la menos 3 molar por 3 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, multiplicar estos dos valores y una vez multiplicados, yo tengo que coger ese valor y voy a coger 4.4 por 10 a la menos 2 y lo voy a dividir por lo que me dio esta multiplicación. A partir de ahí, yo voy a poder obtener el valor de la constante de la velocidad de reacción. Entonces, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, ya estamos terminando este curso. Espero les haya parecido muy interesante. La verdad es que recibo bastante retroalimentación en los correos que me han escrito, pero también es cierto que podrían hacer mucho más, sobre todo en esta etapa final en la que muchas personas ya están dando su último esfuerzo. Entonces espero que nosotros podamos encontrarnos a través de la plataforma y que si tienen alguna duda me la hagan llegar. Espero que estén muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.